Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia online organizada por itec-latino.net y Optimice. Eh, yo soy Daniel Alguacil y seré el moderador y presentador de esta conferencia online de hoy. Os explico un par de aspectos técnicos durante las conferencias. Los panelistas explicarán la presentación y posteriormente haremos un breve turno de preguntas para cada uno de ellos. Un turno de preguntas de aproximadamente unos 5 minutos. El webinar se está grabando y recibiréis un email con el link a la grabación íntegra del mismo. Podéis minimizar las webcam de los panelistas de tal forma que podéis ver la presentación o las cámaras según os convenga. Incluso las cámaras o la presentación también, cosa que no creo que lo queráis hacer, se pueden minimizar hasta el punto de no verlas en absoluto. El panel de control de GoToWebinar también se puede minimizar o expandir fácilmente accionando el botoncito naranja que aparece adjunto al panel de control. Cuando entremos en los turnos de pregunta podréis plantear las preguntas de dos formas, o escribiéndolas o por micrófono. Si queréis hacer las preguntas en cualquiera de estos dos formatos, no tenéis más que levantar la mano. Levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control. Y en caso de que queráis hacerla por micrófono, pues lo que hacéis es poner en el chat, ábreme el micrófono o micrófono directamente. Abrir micrófono o micrófono directamente. Bueno, ya sabéis que hoy tenemos, pues una sesión que prácticamente dura hasta la tarde, a 5 o 6 de la tarde, así que, tenemos bastante información hoy sobre las diferentes aplicaciones Oracle, sobre novedades y innovaciones en todo lo que tiene que ver con tecnología Oracle. Así que vamos a pasar al primer conferenciante del día de hoy, que es Luis Mediero, de la empresa Keystore, que es patrocinador también de la conferencia de hoy. Vamos a ver, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. ¿Desde dónde nos estás hablando Pues hoy? hoy estoy en la oficina nuestra de Coruña, En aquí La con Coruña. un temporal importante, así que hoy me toca hablar desde el norte. Bueno, esperemos que no afecte el temporal a las No, comunicaciones. no, no está muy fuerte, no está muy fuerte. Ok, pues nada, estamos viendo ya tu pantalla. Recuerda darle al play, creo que ya le has dado. Sí, sí, sí. Así que nada, todo tuyo. Muy bien, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Hoy me toca hablar de algo que está muy de moda, sobre todo desde que estamos en crisis, esta crisis que parece que nunca se acaba, que es la consolidación y ahorro de costes. La mayoría de las veces se habla de la consolidación exclusivamente hablando de base de datos. Yo hoy voy a hacerlo un poco más genérico. Voy a hablar de consolidación en términos generales, consolidación y ahorro de costes de centro de proceso de datos y de sistemas en general. Evidentemente el peso más importante siempre es el de la base de datos, una consolidación, pero se pueden hacer muchas otras cosas. La primera pregunta que muchas veces me hacen los clientes cuando hablamos de consolidación es el cambio de paradigma, ¿no? Hace unos años todo era distribuido. Muchos de vosotros acordaréis que se hablaba de la distribución de los centros de proceso de datos, la computación distribuida, etcétera, etcétera. Y ahora estamos volviendo otra vez a la centralización, como hace muchos años ocurría cuando todo era mainframes y demás, ¿no?
La pregunta es por qué volvemos a la centralización y por qué es beneficioso volver a la centralización ahora mismo. El principal cambio que ha habido es la capacidad de computación versus el precio. Hace unos años un mainframe era carísimo, con lo cual se empezó a distribuir la computación en pequeños minis, después en servidores abiertos, etcétera, etcétera, porque evidentemente era mucho más económico. Y había que distribuirlos porque la potencia de computación no era tan elevada como la del mainframe. Actualmente la potencia de computación se ha incrementado una barbaridad. Los servidores, ya sabéis, ahora vienen con un montón de cores y con un montón de procesador. La memoria es muy barata. El almacenamiento cada vez es más rápido y más barato. Hemos pasado de cabinas costosísimas a cabinas incluso ya con discos de estado sólido con un precio muy asequible. Con lo cual, la centralización es viable a un precio bastante adecuado. El segundo cambio que ha habido es el precio de las comunicaciones. Todos recordaréis lo que costaba una DSL hace unos años, no demasiados además. La telefonía móvil, lo que ha avanzado en el tema de las comunicaciones ha sido una barbaridad. Actualmente cualquiera con una PDA, con un teléfono móvil, smartphone o con una tablet, se conecta desde cualquier sitio a una velocidad más que aceptable. Y es más, los sistemas de comunicación se han optimizado para este tipo de dispositivos. Y también los CPD, las comunicaciones en los CPDs han bajado muchísimo, con lo cual ahora mismo en un CPD el coste del mega por segundo es mucho más bajo que hace 2 o 3 años. Y después lo último, que es una de las cosas más importantes cuando centralizamos, es que podamos tener entornos de réplica y disaster recovery de nuestro CPD. El problema principal de la centralización es que tenemos un único punto de fallo, con lo cual estos entornos de réplica y disaster recovery han ganado en importancia. Actualmente tenemos muchas opciones para replicar entornos virtualizados, bases de datos, cabinas, etcétera, etcétera, de manera muy eficiente y segura. Viendo que las desventajas de la centralización, han sido soslayadas por estos motivos, la pregunta es qué ganamos al centralizar. Y lo principal que ganamos es dinero. Ahorramos un montón de costes. Ahorramos costes principalmente en licencias. El tema, después veremos ejemplos, pero el tema de tener descentralizado, el tener champiñones, como muchas empresas ha pasado, es que el coste de licencias se ha incrementado muchísimo. Y no solo las licencias cuando las compras, sino el soporte anual de esas licencias. Muchas veces ocurre en los departamentos de IT que el coste anual del mantenimiento de los equipos, licencias, sistemas operativos y demás es más importante incluso que la inversión nueva que se va a hacer en IT durante ese año. Entonces, el ahorro en licencias y mantenimiento es evidente. Y después en personal. Cuando hablo de ahorro en personal, no significa que tengamos que despedir a gente o que necesitemos menos gente, sino que podemos utilizar a la gente que tenemos en nuestro departamento de IT para tareas mucho más eficientes que el estar monitorizando, haciendo mantenimiento de un montón de sistemas que tienen múltiples fallos y que hay que hacer procesos de mantenimiento diarios porque son sistemas obsoletos o porque no hay nadie en la delegación de Galicia, por decir un sitio, en el que haya alguien que tenga que hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso implica el siguiente punto, que es la mejora de la gestión de IT. La gestión de nuestro entorno de IT mejora muchísimo en los entornos centralizados. En los entornos, me gusta llamarlos más consolidados, porque la centralización que se hace en la consolidación no es una centralización total. Se pueden seguir teniendo pequeños entornos distribuidos,
pero controlados desde un único punto. Eso sí que es importante para que la mejora de la gestión IT sea óptima. Voy a hacer ahora un pequeño avance, un pequeño ejemplo, que después profundizaré más, de cómo podemos ahorrar costes. Después os hablaré de las distintas formas de consolidación de la que os quiero comentar hoy. Hay muchas, pero hoy quiero centrarme en unas cuantas de Oracle, porque vamos a hablar de Oracle. El ODA, el Oracle Database Appliance, que nos permite realizar un licenciamiento bajo demanda. Esto, para los que estáis habituados a trabajar con licenciamiento Oracle en versión Enterprise, os vais a dar cuenta enseguida de cuál es el ahorro de costes, ¿no? Porque al irse incrementando el número de cores en un servidor, el licenciamiento de una versión Enterprise de base de datos Oracle se incrementa de manera radical. Como sabéis, para licenciar en procesadores Intel una base de datos Oracle, hay que contar el número de cores de la máquina. Para Oracle, cada 2 cores es un procesador Oracle. Y tenemos unos mínimos, 25 usuarios por procesador Oracle, es decir, por cada 2 cores hay que comprar 25 usuarios. O si licenciamos por procesador, hay que comprar un procesador Oracle por cada 2 cores. Entonces, imaginemos que en nuestro CPD vamos a cambiar nuestro hardware. Vamos a meter un hardware HP, IBM, Dell, el Fujitsu, el que queramos, y nos vamos a comprar un servidor nuevo. En el mejor de los casos, nos vamos a encontrar con servidores 6-core y en el peor de los casos con 12 cores por procesador. Incluso más, porque ya están a punto de salir procesadores nuevos, si no han salido ya, con más cores. ¿Eso qué implica? Que tenemos que licenciar todos esos cores para nuestra base de datos Oracle Enterprise. ¿Qué es lo que hace ODA? En ODA podemos ir consolidando y licenciando cores y activando cores de nuestra máquina en base a nuestras necesidades. Podemos empezar licenciando 4 cores y después ir incrementando el licenciamiento hacia el total de los cores de la máquina. Eso no se puede hacer en ningún otro entorno hardware actualmente. Este es un ejemplo que siempre pone Oracle de lo que es el coste del hardware. Está en dólares, pero bueno, creo que más o menos lo podéis entender. Esos 60.000 dólares se transforman en 40.000 euros aproximadamente. Esto es lo que cuesta un Oracle Database Appliance. Podemos licenciar entre 4 y 32, como os decía. Esto, aparte, es un entorno que nos permite una instalación muy rápida. También los que habréis trabajado con base de datos Oracle y en entornos de alta disponibilidad, sabréis que montar una base de datos Oracle en rack, por ejemplo, no es tarea de una hora. Lleva bastante tiempo. El Database Appliance, como su nombre indica, al ser un appliance, viene todo preinstalado y su activación es muy rápida, con lo cual no solo ahorramos en el hardware, como podéis ver en esta row de aquí, sino que también ahorramos en lo que es todo el trabajo de instalación, mantenimiento y operativa del hardware. Esta es una estimación que hace Oracle, que puede ser más o menos adecuada, pero lo que es evidente es que estas cifras al final sí que son muy distintas en un entorno ODA, en un appliance, que un entorno building blocks, en el que vamos cogiendo distintas partes. Este es un pequeño ejemplo de lo que es una de las posibles herramientas de consolidación que tenemos en el mercado actualmente, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Vamos a centrarnos ahora en cuáles son los escenarios. Y seguro que los que estáis escuchando podéis pensar en que alguno de estos escenarios es el vuestro. El primer escenario que nos podemos encontrar en un CPD actualmente es entornos heterogéneos en sistema. Muchas veces ha ido pasando distinto personal por
nuestro departamento de IT, que ha ido poniendo su granito de arena, de su conocimiento, pues gente que es experta en MySQL, en SQL Server, en Oracle, y han ido creando entornos heterogéneos, sistemas operativos Windows, Linux Red Hat, Linux SUSE, y tenemos un batiburrillo de entornos. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa en ese batiburrillo? Que necesitamos expertos de todo. Porque evidentemente hay que seguir dando mantenimiento. O subcontratamos el mantenimiento o internamente en la casa tenemos que tener expertos en cada uno de los sistemas. Estos sistemas pueden ser de distintos fabricantes o del mismo, normalmente si es muy heterogéneo van a ser de distintos fabricantes, con lo cual tenemos distintos puntos de soporte. A veces se toma la decisión de hacer un outsourcing, que una empresa externa nos dé el mantenimiento de todos los sistemas, pero eso también tiene un coste adicional al soporte del fabricante. Normalmente también nos podemos encontrar un entorno de múltiples servidores o entornos virtualizados, eso es bastante habitual actualmente, encontrarnos entornos virtualizados, pero todos hemos entrado en CPDs donde hay una cantidad de servidores muy vasta, de distintos fabricantes, de distintas categorías de servidores, distintas antigüedades, porque aparte se van reutilizando servidores, aunque estén obsoletos y con el soporte extendido por parte del fabricante. Y eso lo que implica es que tengamos un coste de soporte elevado y en otros casos también implica que estemos mal licenciados. Aquí en España, aparte, somos muy dados a no prestar atención al licenciamiento y ir instalando nuevos servidores y bueno, voy a aprovechar la licencia que ya tengo y ya cuando eso, pues ya me compraré la licencia. Después los problemas vienen cuando el fabricante hace una auditoría de licencias y nos pillan un montón de servidores sin licenciar. Vienen los disgustos en la casa. Eso últimamente está pasando mucho porque los fabricantes en tiempos de crisis pues buscan los ingresos en base a múltiples cosas y una de las cosas es en base a las auditorías. Con lo cual la consolidación, lo veremos después, también nos ayuda a legalizar nuestras licencias, a tener nuestro entorno salvado en caso de auditoría del fabricante. También nos encontramos con entornos con mantenimiento y backup muy complejo, porque a medida que van creciendo esos champiñones en nuestro CPD y tenemos un montón de entornos distintos, el mantenimiento y los backups se hacen cada vez más costosos. A veces incluso nos hemos encontrado clientes que las ventanas de mantenimiento estaban muy ajustadas, que con un poquito más no había ventana de mantenimiento suficiente para hacer los backups fuera de entorno productivo, y eso puede llegar a ser grave en distintos escenarios. Después también nos podemos encontrar entornos muy distribuidos, entornos que se han ido distribuyendo por distintas delegaciones, filiales, incluso dentro de la misma ciudad por distintos departamentos, los famosos sistemas departamentales que a veces se van creando y que nadie mantiene o se mantiene por parte del departamento sin tener un técnico adecuado para hacer el mantenimiento. Eso sí son sistemas críticos. Normalmente los departamentales nacen como un piloto y acaban siendo un sistema crítico. Y cuando se cae, pues se monta una buena, porque no se puede trabajar con ese servidor. Y después otro típico escenario que necesita consolidación es tener bases de datos, en este caso es muy de base de datos, con distintos usos y distintos tunings necesarios. La típica consolidación que nos hemos encontrado es que, claro, si tenemos un data warehouse y un transaccional, pues necesitan tunings distintos, es un uso muy distinto a la base de datos, con lo cual pues se suelen crear servidores, entornos muy separados. Actualmente existen soluciones para poder tener esos entornos con distintos tunings juntos y no revueltos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la consolidación? El objetivo de la consolidación es uno de ellos, es unificar en un único clúster o CPD toda la informática de servidores del centro de proceso de datos de nuestra empresa. Esto afecta tanto al hardware como a los sistemas operativos como a la base de datos. Otro de los objetivos, si es posible, y esto no siempre es posible, es intentar unificar en un único fabricante.
¿Por qué digo esto? Hoy estamos hablando de soluciones Oracle. Oracle es de los pocos fabricantes, si no el único, que permite tener todo en toda la pila de productos, desde la más básica, el hardware, hasta la más alta, las aplicaciones, con Oracle. Y una de las políticas que ha llevado a cabo Oracle durante estos años es la compra de productos en el mercado, los mejores productos de su clase, para tener una pila, un stack de productos que esté a la cabeza en cada una de las áreas. Esto también afecta al hardware y al software, a la base de datos, por supuesto. Lo siguiente que tenemos que conseguir es ahorrar costes. Ahorrar costes de soporte, el ahorrar costes tanto de soporte hardware como de soporte software, y legalizar licencias, evitar esos sustos que nos puede dar un fabricante si nos hace una auditoría y nos pillan mal licenciados. Por supuesto, como hemos dicho ya anteriormente, intentar simplificar el mantenimiento. Si tenemos unos entornos muy descentralizados, muy heterogéneos, el mantenimiento es costoso, o en tiempo, o en personal, o en su contratación. En alguno de esos casos nos estamos gastando una cantidad de dinero importante. Y lo siguiente que nos ocurre es ajustar el rendimiento a cada uso de base de datos. Muchas veces, esto es exclusivamente de base de datos, muchas veces nos hemos encontrado bases de datos que por no poder comprar una licencia o por no querer instalar otro servidor, están tuneadas de una manera equivocada. El ajustar el rendimiento al uso de cada base de datos es muy importante en los procesos de consolidación. Y después un objetivo, digamos, adyacente a todos estos, que viene, que nos posibilita la consolidación, es auditar el acceso y la seguridad de los datos, centralizando la administración. Si lo tenemos todo distribuido, es muy, muy difícil el poder auditar la seguridad de los datos. El tenerlo todo consolidado nos va a ayudar muchísimo a que eso sea viable. Bueno, vamos a hablar de las soluciones habituales. Cuando hablamos de soluciones habituales es lo que se ha ido haciendo un poco por instinto en las empresas, y otras veces por moda, otras veces porque el mercado lo imponía. La principal herramienta de consolidación que se está utilizando actualmente es VMware. Se virtualiza muchísimo en las empresas, se virtualiza principalmente con VMware. Después hablaremos más en detalle de la virtualización. Yo he sido fan de VMware durante muchos años, pero también he tenido muchos problemas con VMware. Hemos estado certificados y hemos sido partners de VMware durante mucho tiempo, pero esto está cambiando un poco. Quizás por los movimientos empresariales de VMware, quizás por cómo está creciendo la competencia. La consolidación con virtualización, evidentemente, es una de las soluciones óptimas, pero no con VMware. Después explicaré por qué, en mi modo de entender. Y después, la consolidación de base de datos. Para la consolidación de base de datos se están utilizando sistemas no recomendados, porque muchas veces tenemos problemas de rendimiento en entornos críticos. Con VMware también tenemos problemas de licenciamiento. Cuando metemos una base de datos en VMware, pues hay que tener cuidado con el tema de licenciamiento de la versión Enterprise, que hablábamos antes del tema de los cores. Y por último, el tema de la certificación con Oracle. Los sistemas con Oracle están soportados en VMware, pero no están certificados. Con lo cual, si tenemos un problema, Oracle puede decir que el problema es de VMware y que sea VMware el que nos lo solucione. Como puede pasar con una cabina, si nos da un error de grabación en una cabina y el problema está en la cabina. Para mí, de estos problemas de la consolidación de base de datos en VMware, el más grave es el del rendimiento en entornos críticos. Hay algo que
muchas veces no se tiene en cuenta, que es que VMware es tan flexible que nos permite hacer compartición de memoria. Y eso está muy bien porque en un servidor con 16 GB de memoria física podemos meter máquinas virtuales por 24, porque sospechamos que los servidores no van a necesitar el total de la memoria asignada, y en el 90% de los casos es así. Pero ¿qué ocurre cuando no es así? Y en ese servidor físico tenemos un montón de máquinas virtuales utilizando memoria compartida. Pues que si es una base de datos vamos a tener un problema grave, se nos va a caer. Y bueno, eso se nos ha pasado por la cabeza a muchos de los que trabajamos en los entornos, y también nos ha pasado en el mundo real. Y después el tema de los discos virtuales para datos. La mayoría de las instalaciones que nos hemos encontrado de base de datos Oracle, en este caso, o cualquier otra, SQL Server también, el tener los datos en discos virtuales hace que pierda el rendimiento. Si pierde rendimiento un sistema normalillo, pues no pasa nada. Si pierde rendimiento un sistema que necesita un alto rendimiento porque es crítico, tenemos un problema. Muchas veces se ha consolidado en VMware sin tener en cuenta eso, y ha habido pérdidas de rendimiento bastante graves. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en las soluciones óptimas. Las soluciones óptimas que Oracle nos proporciona. Y lo vamos a hacer centrándonos en tres categorías. Entornos pequeños, entornos medianos y entornos grandes. Porque evidentemente dependiendo del tamaño de la empresa, del tamaño del CPD, las soluciones que Oracle nos proporciona son muy distintas. Para entornos pequeños, cuando hablamos de entornos pequeños estamos hablando de entornos de entre 5, 10 servidores de distinto tipo, con servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, servidores de ficheros y demás. Las dos soluciones ideales, a mi entender, son OVM, Oracle Virtual Machine, la virtualización de Oracle, y otra posible solución es almacenamiento ZFS. A veces conjuntamente y a veces por separado. Después nos centraremos en cada uno de estos productos para ver un poco las distintas funcionalidades que nos permiten. Tampoco quiero ser demasiado técnico, ni quiero meterme en el detalle de cada producto. Voy a dar unas pinceladas, porque si después alguien quiere profundizar en alguno de estos productos, pues que me escriba un correo y bueno, pues nos comunicamos y podemos profundizar en alguno de ellos. Para entornos medianos estamos hablando ya de CPDs con un cierto volumen de datos, con 10 instancias de base de datos, entre 6 y 10 instancias de base de datos, varios servidores de aplicaciones, 5 o 6 servidores de aplicaciones, entornos de redes complejos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un añadido más, que es el ODA, el ejemplo que os puse antes. El Oracle Database Appliance añadido a la virtualización de Oracle y almacenamiento ZFS. Cuando hablamos de entornos grandes, y estamos hablando ya de grandes empresas, de CPDs con una gran cantidad de servidores y de bases de datos, tenemos que empezar a pensar en dos opciones, el Exadata y el Virtual Appliance. Que esto no quita que muchas veces en estos entornos se añada algún elemento más pequeño como un almacenamiento ZFS para hacer backups o para optimizar alguna de las opciones de Exadata y Virtual Appliance. Después veremos que, por ejemplo, el Virtual Appliance es, digamos, el papá del VM y el ZFS porque va todo incluido. Y el Exadata es el papá del ODA, pero con unos matices muy importantes. No es un ODA porque un Exadata no funciona exactamente igual que una base de datos Oracle internamente. Externamente es exactamente igual, pero internamente tiene cosas que una base de datos Oracle en un ODA o en una instalación normal no tiene. Vamos a ir ahora a ver cada uno de estos productos. Ya os digo, no quiero meterme en profundidad porque si no
no me llegaría el tiempo que tengo, pero sí quiero daros unas pinceladas, ¿vale? Lo primero más importante para mí de la virtualización de Oracle es una cosa que me explicaron la primera vez que me hablaron de este producto en Oracle, es que Oracle considera la virtualización una commodity, como la electricidad o el teléfono. Con lo cual, ¿por qué pagar una gran cantidad de dinero por la virtualización, ¿no? VMware sigue siendo un producto caro. La virtualización de Oracle está basada en Xen y con lo cual no necesita licenciamiento. Lo único que tenemos que hacer es pagar el soporte anual, que aparte es muy, muy económico. Diréis, ¿pero cuál es el truco? ¿Cómo puede ser esto? Pues el truco es el siguiente, ¿no? VMware ha invertido en poner funcionalidades en su pila de funcionalidades. Cada versión salen funcionalidades nuevas, pero ¿cuántas funcionalidades de la pila de funcionalidades de VMware estamos utilizando las empresas? Pues el vMotion, el DRS y el HA. Pocas veces he visto utilizar alguna otra de esas funcionalidades maravillosas que sacan en las versiones. Bueno, pues las funcionalidades básicas, las funcionalidades que estamos utilizando el día a día, OVM las tiene. Y las tiene y funcionan de manera espectacular. Incluso algunas de ellas mejor que las de VMware. Hay una que no está utilizando OVM, que es el Memory Sharing. Y yo he llegado a convencerme de que no es un inconveniente sino una ventaja. Cuando hablamos de entornos de producción, cuando hablamos de entornos de producción con base de datos, el Memory Sharing es una desventaja. Con lo cual, que VM no lo tenga no es un problema, es una solución a un problema que nos podría causar VMware. Hemos hecho muchas migraciones de VMware a VM en estos últimos 2 años y la verdad es que los clientes han quedado realmente entusiasmados. Muchas veces se acaba migrando solo una pequeña parte del CPD, digamos por el miedo de cambiar de algo tan probado como VMware a algo desconocido para los clientes como VM, y al final los clientes acaban cambiando completamente el CPD y descartando VMware. Nosotros internamente también lo estamos haciendo. Estamos aplicando nuestras filosofías a nosotros mismos. Y otra cosa a mayores de VM. Si se integra, si compramos hardware Oracle, si la consolidación la hacemos con hardware Oracle, OVM no nos cuesta nada, ni tan siquiera el soporte, porque el soporte de OVM está incluido en el propio soporte del hardware de Oracle. Con lo cual, si estamos comprando o estamos pensando en comprar hardware Oracle a nuestro CPD, la solución de virtualización de cajón tiene que ser OVM. Bueno, esto es una pequeña diapo para que veáis un poco. Bueno, a la parte izquierda, en esta parte de aquí podéis ver el típico gráfico de qué es la virtualización. Creo que todos seguro que sabéis cómo funciona la virtualización. Sobre una serie de servidores físicos creamos N servidores virtuales que comparten recursos físicos, ¿no? La memoria, la CPU, el almacenamiento y las redes. Y esta es un poco la estructura de OVM, ¿no? Digamos que el manager de OVM es un servidor WebLogic, es una aplicación Java, que es la que maneja, al estilo del Virtual Center de VMware, la que maneja nuestros clústeres, nuestros clústeres. Me podía meter en más detalles técnicos, como el número de máquinas virtuales que se pueden crear, el número de cores que se pueden meter en cada máquina virtual, el número de memoria que se puede meter en cada máquina virtual. Todo, simplemente os digo, no voy a meterme en ese detalle, simplemente os digo que en OVM todas esas cantidades son mayores que en VMware. Todas, absolutamente todas, algunas de manera espectacular, prácticamente duplicando los máximos que VMware tiene. Bueno, este es otro gran desconocido para mucha gente, que es el almacenamiento ZFS.
ZFS es una gama de cabinas de almacenamiento del hardware Oracle. Y digo que es un gran desconocido porque nos estamos encontrando y estamos luchando porque eso no sea así, con muchos clientes que, siendo clientes de base de datos Oracle, siendo clientes de productos Oracle, desconocen este producto y acaban comprando pues EMC, NetApp, bueno, las típicas cabinas que sí que están posicionadas en el mercado como marca, desconociendo la posibilidad de estas cabinas. Y nosotros, que hace un año empezamos a comercializar estas cabinas y a certificarnos en estas cabinas, nos hemos quedado alucinados de las posibilidades de estas cabinas. Y aparte es que últimamente han salido nuevas versiones que han puesto de manera muy evidente estas cabinas en el mercado por funcionalidad y por precio. Y ahora veréis por qué. Este es el almacenamiento estrella de Oracle. Y estamos hablando de cabinas no de nivel bajo, no estamos hablando de las típicas MSA 2000 de HP. Estamos hablando de cabinas ya de un cierto nivel, EVAs, lo que os decía, NetApps, EMCs, cabinas de nivel medio y de alta capacidad. Y lo más importante, estas cabinas vienen con funcionalidades especiales para software Oracle, evidentemente, y en las últimas versiones también para software no Oracle, principalmente para VMware. Algunas de las funcionalidades, no me voy a poner aquí a hablar de todas, pero las dos más importantes a mi entender. La primera es la compresión híbrida columnar para base de datos. Estas cabinas permiten de manera hardware, entre comillas, porque es la controladora de la cabina quien lo hace, realizar la compresión híbrida columnar. Esta funcionalidad es una funcionalidad que nace con los EXAs y que solo está en los EXAs y en las instalaciones de base de datos sobre ZFS. ¿Qué nos permite esto? Hacer compresiones de 10 en nuestros datos, con lo cual estamos ahorrando un montón de espacio en nuestra cabina. Y esas compresiones con una pérdida de rendimiento ínfima. En los performance, las mediciones de performance que se hacen en las instalaciones en ZFS, se puede comprobar que la pérdida de rendimiento es prácticamente inapreciable. Y después tenemos otra cosa importante, que es el theme provisioning para la virtualización y para la base de datos, para no utilizar el espacio de disco si realmente la máquina virtual o el table space, hablando de una de las otras cosas, no lo está utilizando. El theme provisioning nos permite ir incrementando el espacio físico usado en la cabina a medida que realmente nuestros aplicativos lo van necesitando. Y lo más importante ya es el tema de las funcionalidades. Si alguno de vosotros ha estado trabajando con NetApp o con AMC y ha querido comprar un entorno de réplica físico de cabinas, pues podrá comprobar que NetApp y AMC, por hablar de los fabricantes, HP hace lo mismo, cobra por todo. Es decir, tú compras la cabina, pero después si quieres la funcionalidad de réplica, la funcionalidad de clones, cualquiera de las otras funcionalidades añadidas hay que pagarlas. En las ZFS todas las funcionalidades, todas esas funcionalidades, que evidentemente las tiene todas, están incluidas en el precio. Con lo cual el ahorro es verdaderamente asombroso, ¿eh? Cuando metemos toda la pila de funcionalidades que necesitamos en nuestro CPD. Estos son los tres modelos que tenemos actualmente, la gama de entrada, la gama media y la gama alta. No voy a comentar más cosas, podría incluso haceros una demo de la controladora. Las controladoras de las ZFS son realmente PCs con una caché bestial, estamos hablando de 96 gigas de caché en RAM, y después tiene una precaché en el disco de estado sólido, lo que se llama los FileZilla, tanto de escritura como de lectura, lo cual hace que los datos más utilizados estén en la memoria y vayan pasando de disco físico a disco de estado sólido a memoria. La velocidad es verdaderamente espectacular de estas cabinas. Bueno, de LODA ya os hice un pequeño adelanto en el ejemplo del principio de la presentación.
Así que voy a intentar no meterme más en profundidad. Simplemente daros 3 pinceladas a mayores de lo que os comenté antes, ¿no? La simplicidad del ODA es algo que es así, y yo como DBA, antiguo DBA, que cada vez lo soy menos, parece que va en contra de mis intereses, pero la verdad es que es una gozada instalar un ODA en 2 horas, ¿eh? Tener 2 nodos activo en 2 horas simplemente con un siguiente es algo increíble. Está muy bien conseguido por Oracle. Y después también el parcheado. El parcheado se simplifica muchísimo. El ODA lleva su propio, igual que el Exadata, lleva su propio nivel de parcheado, y es simplemente descargarse un paquete del soporte de Oracle y con un comando te parchea absolutamente todo. Te parchea desde el firmware del hardware hasta el sistema operativo hasta la base de datos. Es verdaderamente muy cómodo cómo se parchea un ODA. El segundo punto es el que ya os comenté, el pay as you grow, el poder licenciar de 2 en 2 cores nuestra base de datos, dependiendo de las necesidades que la empresa vaya teniendo a medida que pase el tiempo. Y después el último punto es que tenemos un sistema completo integrado. Cuando hablamos de esto, hablamos de que en un ODA podemos montar instancias en single instance, podemos montar instancias en rack y en rack one node también. Algunos de vosotros seguro que no conocéis el rack one node. Si alguno tiene interés en profundizar, porque es largo de explicar, que me escriba y yo se lo aclaro. En el mismo ODA hemos hecho instalaciones en ODAs de instancias en single instance que están trabajando sobre un único nodo, instancias en rack, en nodo activo. Lo espectacular es que, aparte, si tenemos una single instance, es que si el nodo en el que se nos cae el nodo en el que está funcionando la single instance, esa instancia se levanta en el otro nodo, evidentemente con pérdida de servicio, porque no es un rack. Pero bueno, en 2-3 minutos tenemos levantada la instancia en el otro lado sin tener que hacer absolutamente nada. Y aquí un dato de qué es lo que tiene el ODA, ¿no? Físicamente tenemos 32 cores, ¿eh? Entonces podemos empezar a licenciar desde 2 cores, un único procesador Oracle, hasta los 32. La suma de memoria son 512 gigas. Tenemos medio tera de memoria entre los 2 nodos. Esto da para muchas instancias, para muchísimas instancias. Después, en el ejemplo que vamos a hablar del caso de éxito, de donde hemos instalado, veréis que es así, ¿no? Que un ODA da para mucho con esta memoria. Las conexiones también son espectaculares, ¿eh? Tenemos conexiones 10 base T, de 10 gigas, no de fibra, sino de las económicas, de las de cable, tanto para el interlink como para la comunicación externa. Esto da una capacidad de respuesta vía red a nuestro ODA espectacular. Y después el almacenamiento. La última versión del ODA ha mejorado muchísimo el almacenamiento. El almacenamiento era uno de los problemas que tenía el ODA, versión 1, digamos. Tenía muy poco almacenamiento. Actualmente la configuración base, que es la que tenéis aquí, tiene 18 teras de almacenamiento en disco y 800 gigas de disco en estado sólido, porque también tiene discos de estado sólido, pero además podemos aumentarlo por 2 vías, añadiendo un almacenamiento propio del ODA o enchufándolo a una CPFS. Bueno, vamos a pasar al hermano mayor, por decir algo, porque es un primo lejano. Tenemos una pregunta que es Exadata, ¿por qué? Muchas veces los clientes nos dicen, pero ¿por qué voy a necesitar un Exadata? Porque tiene la fama de caro. Después haciendo números no es así. Pero fijaros que lo que vamos a tener en un Exadata es lo primero, integridad de datos. Vamos a tener el MVRC, evidentemente, porque es una base de datos Oracle Enterprise.
tenemos DataGuard, al ser una enterprise, podemos utilizar DataGuard. Todos los datos van sobre ASN y tenemos RAC. Todo esto está incluido en el Exadata. Ya de principio tenemos estas funcionalidades, que son funcionalidades propias de la base de datos, pero que ya las tenemos. Pero además tenemos el alto rendimiento, un añadido a la base de datos, que es el alto rendimiento que vamos a tener con el Exadata. Las Smart Scans, lo que un select, yo he visto algunas POCs de Exadata, he visto selects en algún cliente que tardaban 24 horas en dar resultados. Las lanzaban un día y sabían que hasta el día siguiente, hasta después de 24 horas, no iban a tener el resultado. Bueno, esas queries se han llegado a optimizar a 10 minutos en un Exadata, lo cual es verdaderamente asombroso. ¿Cómo se consigue el Smart Scan? Pues el truco, uno de los trucos. El primer truco es el almacenamiento inteligente. El almacenamiento de un Exadata no es una cabina tonta. Es un entorno de almacenamiento que tiene procesamiento y que el almacenamiento en sí mismo procesa datos y le sirve los datos ya procesados a la base de datos, a la instancia de la base de datos, al nodo de computación, podemos decir. Ese es el truco. A partir del almacenamiento inteligente se ponen todas las funcionalidades, como la Smart Scan y como otras que tiene el Exadata, se ponen a partir de que el almacenamiento no es una cabina tonta. Y la segunda pata es que todas estas piezas, los nodos de procesamiento, el almacenamiento inteligente, lo que llaman celdas de almacenamiento, están conectadas por InfiniBand. Esta tecnología que está utilizando Oracle en muchísimos de sus productos, en todos los EXAs, ¿no? Para empezar, nos proporciona un rendimiento verdaderamente fascinante para nuestra base de datos. Y después el siguiente punto, ¿no? que nos justifica el porqué de un Exadata es la alta compresión. Empezamos en 10x, digamos que ese es el mínimo que vamos a conseguir gracias a la compresión híbrida columnar de las que os hablé antes en la ZFS. Pues en el Exadata, que es el padre de esta idea, está siempre presente. Con lo cual, bases de datos que nos estaban ocupando varios teras, nos van a ocupar 10 veces menos en el Exadata. Eso es un ahorro de costes. Aunque el Exadata tenga un precio, cuando hacemos el ROI a los clientes y el cálculo de retorno de inversión y del TCO de la inversión, pues hay que tener en cuenta todo esto para no es tan caro como puede parecer. Este es digamos, el truco del Exadata, el tener las celdas de almacenamiento, la red InfiniBand, que es la que comunica nuestras instancias en el Exadata. El key de la cuestión de por qué un Exadata es tan especial está aquí. El otro día estuve en una reunión en Oracle en el que nos comentaban que el éxito del Exadata ha sido tal, nadie se lo creía cuando Larry Ellison lo presentó. Decía, la gente decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde va Oracle, ¿no? Pues ha sido un éxito. Y actualmente, ¿cómo se mide el éxito? Cuando la competencia empieza a copiar. Cuando la competencia está empezando a sacar productos que intentan copiar el Exadata, es que el Exadata ha sido un éxito. El siguiente del que os voy a hablar también es para entornos grandes, es el Virtual Compute Appliance. Es un entorno integrado de virtualización. Estamos hablando de entornos de virtualización bastante grandes. Podemos hablar a partir de 50 máquinas virtuales para arriba. Menos no es rentable tener este aparato. Es otro armario como el Exadata. Después creo que tengo una foto, sí. Que es un entorno en el que tenemos todo listo para encenderse y funcionar, con nuestro VM instalado, con la red virtual de Oracle. Son unos appliances que se los han comprado a Axigo. Son unos aparatos que están conectados por InfiniBand a nuestros servidores y a nuestro almacenamiento,
y dentro del aparato se crean las redes virtuales necesarias para la comunicación. Se simulan redes de fibra, se simulan redes 10 gigabits, simulan redes 1 gigabit, pero de los servidores solo salen 2 cables, lo cual simplifica muchísimo la instalación y la configuración de los entornos de red en entornos virtualizados. Bueno, pues en el Virtual Appliance está todo integrado. Vamos a verlo en la siguiente. Es un armario de este tipo, en el que tendremos entre 2 y 25 nodos de computación, siempre 2 por tener redundancia. Podemos tener hasta 400 cores de CPU, 800 threads y la memoria de hasta 6,4 teras. Aquí tenéis otras características. Veis, el almacenamiento es una ZFS y los servidores son SAN X32. Esto es una novedad, hace muy pocos meses que ha salido. Bueno, la última diapositiva de esta sesión es cómo realizar una consolidación. Más bien cómo la realizamos nosotros. Lo primero es analizar el CPD y el entorno, el CPD o CPDs y el entorno al consolidar. Hay que hacer un informe, una auditoría del uso actual, de la configuración, número de usuarios, licencias, cuánto se está gastando en soporte. También se audita los problemas que puedan tener en ese momento. Se determina el escenario en base a esa auditoría, si estamos hablando de un escenario pequeño, mediano o grande, con lo cual orientamos las soluciones hacia ese escenario. En base a esa orientación se hace un cálculo del ROI del TCO del escenario. No nos centramos, después en el siguiente ejemplo que va a ser el ejemplo real de Pulmatur, no nos centramos en soluciones únicas de Oracle. Ponemos sobre la mesa distintas soluciones. Evidentemente en las que más cómodos nos sentimos son en las de Oracle, pero ponemos encima de la mesa otras soluciones también. Y después lo más importante es planificar el modelo de migración. La consolidación, evidentemente, lleva un proceso de paso de datos de cada entorno a consolidar. Y a veces tenemos entornos que no permiten parada, con lo cual tenemos que buscar la forma de hacer la consolidación sin afectar a... Bueno, creo que ya es la última. Aquí tenéis mi correo electrónico, por si me queréis preguntar cualquier duda sobre todas las cosillas que os he ido contando en esta sesión. Creo que ahora podemos hacer un turno de preguntas, no muy largo porque creo que me he pasado un poquitín, pero bueno, podemos coger, como la siguiente sesión también es mía, podemos coger algo de tiempo de la siguiente sesión que va a ser más corta. Muy bien, Luis, efectivamente, ya sabéis que podéis plantear las preguntas, bueno, pues levantando la mano y yo os abriría el micrófono, o también podéis escribirlas y yo se las pasaría a Luis. Son las dos formas que tenemos de poder participar. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna primera cuestión. A ver, por aquí me preguntan, el principal problema de la centralización y consolidación es tener un único punto de fallo. ¿Qué solución propones para eso? Pues sí, como os comentaba en la primera diapositiva, es una de las primeras cosas que los clientes nos preguntan. Tenemos varias opciones, dependiendo un poco de por dónde vaya la consolidación. Vamos a poner dos ejemplos. Si estamos haciendo la consolidación a través de ZFS, la manera más rápida de eliminar ese punto de fallo es a través de la réplica de cabinas. Tener dos CPDs, uno en producción y otro en réplica, o incluso en el mismo CPD tener dos zonas diferenciadas con distintas fuentes de alimentación, etcétera, etcétera, diferenciar las zonas y hacer la réplica de cabinas. Y la otra opción que tenemos, si las cabinas no nos permiten la réplica, no queremos hacer una réplica física, es hacer réplica de base de datos
a través, por ejemplo, de dos productos de Oracle. Uno es el Golden Gate, que nos permite replicar cualquier tipo de base de datos, SQL Server, Oracle, DB2, lo que queramos, de un sitio a otro, de una manera online. O el DataGuard. DataGuard sí que es exclusivamente para base de datos Oracle y nos permite tener un centro de réplica, un centro de disaster recovery online constantemente. Y después la virtualización también tiene distintas opciones de réplica en tiempo real o en diferido. La virtualización es menos crítica a la réplica porque no varía tanto, se suelen replicar los snapshots. Pero la idea es, para evitar ese punto crítico, es realizar un centro de respaldo para casos de contingencia. Bien, vamos a ver. Me preguntan por aquí respecto a Exadata. Dice, ¿compensa el precio? ¿Tiene fama de caro? Pues sí, esa es una fama que evidentemente se ha creado, pero digamos que, como os comentaba antes, hay que tener en cuenta dos cosas. Actualmente podemos empezar desde un octavo de Exadata. Un octavo de Exadata hasta, evidentemente, varios Exadatas. Un octavo de Exadata no es tan caro. Aparte, Oracle está haciendo una política de precios muy agresiva para los octavos y los cuartos de Exadata, para poder entrar en sectores y en entornos más pequeños, empresariales más pequeños y no solo en grandes empresas. Y después hay que tener esos números, es decir, hay que hacer esos números de los que os comentaba antes. Hay que calcular exactamente lo que nos vamos a ahorrar, tanto en licencias como en soporte hardware, como en mantenimiento y después en almacenamiento. La posibilidad de hacer esa compresión que nos permite el Exadata nos salen unos números siempre muy positivos. Con los clientes. Los clientes suelen sorprender cuando se hacen ese tipo de números sobre el cálculo del precio en Exadata y del ROI y el TCO. Muy bien, Luis, pues efectivamente vamos a continuar contigo. Ahora, bueno, les recuerdo a los asistentes que Luis nos va a explicar el caso de Pullman Tour, el ahorro de costes de Pullman Tour con vuestra ayuda, ¿no? Sí, voy a cambiar de diapositiva. Vamos a hacer aquí una pequeña Bueno, ya sabéis captura. que igualmente en la ponencia de ahora, si queréis plantear alguna duda al finalizar, Luis, pues nada, solo tenéis que levantar la mano. Y si la queréis hacer por micrófono, me ponéis que queréis participar por micrófono.